El sábado fue 11 de julio, se conmemoraron ya 5 años de las históricas manifestaciones en Cuba, en la isla de Cuba, de que miles de cubanos salieron a protestar en decenas de ciudades diferentes del país, de la región cubana, todos al grito de libertad, patria y vida, también exigiendo un cambio político y mejores condiciones de vida. El 11 de julio marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después. El mundo vio a través de las redes sociales la respuesta del régimen, la represión desmedida e ilegal del régimen de La Habana. Más de 1.500 detenidos, de los cuales cientos continúan en prisión todavía 5 años después. Y entre los rostros más visibles, víctimas de esa represión, por supuesto, Otero Alcántara, del que hemos estado hablando últimamente, sigue secuestrado, pudiéramos decir, cumplió su condena esta semana, no lo han liberado y sigue en manos de la seguridad del Estado. Supuestamente hay una prueba de vida de que está bien, está en algún lugar de La Habana y que están gestionando un parol humanitario para Estados Unidos y que lo tienen retenido. 5 años después, el 11 de julio, sigue la represión, el pueblo sin electricidad, sin comida, sin libertad, lo fundamental. Y el régimen contra las cuerdas, ¿no? Tratando de sobrevivir, de hacer cambios tardíos, agonizando, ¿no? Se le ha caído internacionalmente esa gran mentira, esa gran farsa, ese montaje que durante años han tenido de que en Cuba no hay presos de conciencia, no hay presos políticos. Voy a explicarles el por qué es que digo esto. Es que el encargado de desnudar esa farsa fue, sin quererlo, el nietísimo El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro. El régimen durante años ha desmentido en foros internacionales la existencia de los presos políticos, de los presos de conciencia. Incluso hace 2, 3 meses, el dictador designado, Díaz-Canel, negó en la televisión estadounidense la existencia de presos políticos en Cuba. Según su versión, eran vándalos, eran presos comunes, una práctica que ha hecho el régimen a través de los años, de en vez de ponerles, etiquetarlos y decir son presos de conciencia, se les pone esa etiqueta de presos comunes. Y voy a poner eso para aquellos que quieran corroborar esta información. Eso fue durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC de abril de este año, que se realizó precisamente en Cuba. Ahí lo pueden buscar ustedes y buscar la declaración. Comprueben, argumentó que las personas encarceladas en Cuba no son opositores, que en Cuba no se encarcela a nadie, lo dijo así de esta forma, por disentir del régimen, por razones políticas, siempre y cuando lo hagan pacíficamente. Eso es lo que dijo. Pues bueno, ahora sale el Cangrejo, el interlocutor dinástico ahora del régimen, elegido por Raúl Castro, y ha hecho una declaración torpe, totalmente torpe, que echa por tierra ese discurso de que no hay presos políticos en Cuba. Y le voy a explicar el porqué. El Cangrejo ha dicho que el régimen estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos. Estaba leyendo un análisis de Luis León precisamente en Cibercuba, muy bien escrito y analizado sobre ese tema. Esa declaración acepta, ¿no?, implícitamente la existencia de presos políticos en Cuba cuando sale el Cangrejo a decir esto, y si admite una liberación como parte de una negociación política, admite también, ¿no?, que su encarcelamiento es de naturaleza política. Como decía, están desesperados por negociar, por buscar justificaciones internacionales a su régimen abusivo, represivo, de años, de décadas, que ellos mismos desnudan, desmontan ahora sus mentiras injustificables e injustificadas. Fidel Castro en su momento, si vamos atrás, recordarán, admitió también de cierta forma la existencia de esos presos políticos cubanos. Vamos al año 1978, cuando aquella negociación con Carter, en que él les ponía la etiqueta de contrarrevolucionarios. Pero en aquel momento, durante aquellas negociaciones con el expresidente Carter, repito, en 1978 liberó a miles de presos de conciencia que salieron al exilio. Y regresando a la declaración del Cangrejo, lo que le dijo a NBC, a Meet the Press, en la palestra internacional, dice que se liberarían presos políticos en las condiciones adecuadas. Y ahí surge la pregunta, ¿presos políticos en las condiciones adecuadas qué son
condiciones adecuadas, que se les garantice un alivio a las sanciones, al cerco petrolero, que se les asegure que no va a haber una intervención militar, que puedan perpetuarse en el poder y poder salvar de esa manera ese modelo socialista fallido, que es el responsable precisamente de esta actual crisis. El Cangrejo ha admitido, eso se sabe, ¿no? Pero ha admitido que en medio de la desesperación y de su ceguera de poder, que los presos políticos sí existen y que podrían ser usados, liberados como piezas transaccionales. Literalmente eso es lo que dice en esta declaración. Díaz-Canel lo niega en abril, el Cangrejo ahora lo admite 3 meses después, y les estaba diciendo Meet the Press de NBC y también recientemente esta otra entrevista. Y vamos a ver qué dicen organizaciones internacionales. Amnistía Internacional ha denunciado, ha catalogado como presos políticos a activistas, a periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, como presos de conciencia. Prisoners Defenders documenta más de 1.300 presos de conciencia. Human Rights Watch sitúa la cifra aproximadamente en unos 1.000. Y muchas de esas detenciones, volviendo al 11 de julio, ocurrieron precisamente a raíz de las protestas del 11 de julio en Cuba hace 5 años atrás. También se denuncia como parte de esta represión falta de garantías procesales, juicios injustos en el país, juicios sumarios rápidos, sin las garantías necesarias. Muchos son procesados bajo figuras legales realmente ambiguas, dicho de otra forma, manipuladas, inventadas, como desacato, desorden público, para encontrar una justificación legal para poder penalizar de esa forma a la disidencia. Busquen la declaración del Cangrejo, contrasten con lo que dijo Díaz-Canel unos meses atrás y se van a dar cuenta de la contradicción que hay en ese discurso oficial, que como decía se contradicen, están dando manotazos de ahogado, ¿no? Por eso decía que se le descascara la pintura al régimen, el país se derrumba y están tratando de apuntalarlo y desnudan sus grandes mentiras.